No sé, pero para mí ha sido muy importante como cirujano torácico en mi práctica esta pregunta que yo siempre hago en mis seminarios de derrame pleural y es ¿qué es un kilotórax? O cómo definen un kilotórax y termina siendo una condición o una patología que no es muy clara para todos, ¿sí? En todo caso, pues creo que hoy es un buen día para que salgamos de muchas dudas y que ojalá pues el mensaje que eh, para todos. Recuerden que el poder hoy en día, el poder real es la academia, el poder real es la información, ¿sí? Están pasando muchas cosas, muchachos, a nivel social, a nivel gubernamental, eh, y todos esos escenarios no son indiferentes en nuestra práctica médica. Ustedes son la generación que viene de médicos, son el futuro de médicos, son las personas que nos van a reemplazar aquí en la región, son las personas que me van a atender a mí, a mi familia y a mis hijos. Por lo tanto, yo tengo una gran responsabilidad en este momento y espero mucho de ustedes con amor. Entonces, pues hoy damos continuidad a los seminarios de prácticas de los estudiantes de la Universidad de Pamplona de octavo semestre. En esta ocasión, el seminario va a estar a cargo por los doctores o las doctoras Carol Beatriz Gutiérrez, Catalina Gutiérrez, el doctor Edson Said Guerrero y Steven Guerrero. Doctores, bienvenidos y adelante. Gracias por su disposición. Sí, doctor. Sí, muy buenos días compañeros, ¿me escuchan bien? Sí. Perfectamente, muy bien. Ok, bueno, entonces, gracias por su presentación, gracias profesor, buenos días compañeros. A modo de introducción, por favor, siguiente. El quilotórax, entonces, lo definimos como un derrame de contenido linfático en la cavidad pleural y puede tener su origen tanto en tórax como en abdomen. La linfa, en su composición, que es similar a la del plasma sanguíneo, va a contener agua, proteínas y grasas procedentes de la absorción intestinal en forma de kilomicrones. Asimismo, cuenta con linfocitos y gérmenes que son captados y destruidos en los ganglios linfáticos. Ya pues la composición de la linfa va a variar dependiendo del lugar del cuerpo en que se forma, como es la que se forma en el intestino. Por ejemplo, después de una comida considerable, rica en ácidos grasos, es lo que le va a dar un aspecto blancuzco o de apariencia lechosa característica. Según la literatura, el 95% del volumen del conducto torácico procede de los linfáticos del hígado y del intestino, donde se mezcla y forman la llamada cisterna Kilo o la cisterna de Beckett, ¿sí? Con la linfa periférica. Fue descrito por primera vez por Bartolet en 1633. El quilotórax es causado entonces por una ruptura o obstrucción del conducto torácico o sus afluentes, lo cual va a dar lugar a que haya una fuga de quilo hacia el espacio pleural. Fue este señor Bartolet quien se basó para su diagnóstico en la apariencia lechosa, hasta que observó que en determinados casos, como en estados de malnutrición, esta apariencia característica podía estar ausente. Casi la mayoría de los casos, la mitad de los casos, podría presentar un aspecto hemático o cerohemático o amarillo o verde tubio ceroso. Ya pues, a partir de allí, se ha demostrado que la presencia de los kilomicrones en líquido pleural y su ausencia en suero, cuando el sujeto se encuentra en ayunas, se encontraba presente. Asimismo, se propuso como diagnóstico y confirmación del kilotórax la determinación de kilomicrones mediante electroforesis del líquido pleural. Pues como sabemos, los kilomicrones son lipoproteínas que se van a sintetizar en yeyuno y estos van a ser transportados por el conducto torácico a la circulación. Y además de encontrarse en la circulación tras la ingesta, pues alcanzando pues un pico a las 3 horas. Entonces, los kilomicrones vienen siendo los únicos componentes del kilo que van a estar presentes en sangre, ¿sí? A nivel postprandial. Y su presencia en líquido pleural se va a considerar el gold estándar ante el diagnóstico bioquímico del kilotórax. Ya pues el kilotórax había sido subdividido en 4 categorías, pero luego lo simplificaron a 2 grupos, que fue el traumático y el no traumático. El de origen traumático, que se subdividía en iatrogénico y no iatrogénico. Siguiente diapositiva, por favor.
Sí, como mi compañera nos comenta, entonces la etiología del quilotórax la podemos dividir en dos grandes categorías, la traumática y la no traumática. Dentro de la categoría no traumática, históricamente representó 2/3 de las causas que se habían reportado en la literatura. Actualmente, la etiología traumática, particularmente la relacionada a al posoperatorio, representa más del 50% de las causas actuales. Entonces, como les comento, traumática y no traumática. Dentro de las traumáticas la podemos subdividir en dos categorías, la no iatrogénica y la iatrogénica. Si recordamos, iatrogenia es aquellas lesiones causadas por los actos médicos. Entonces encontramos como ejemplo la cirugía de tórax, encontramos cirugía de cabeza y cuello, radiación. También podemos encontrar la cateterización de vía central. Entre los ejemplos de la no iatrogénica, entonces encontramos heridas de cuchillo, heridas por arma blanca, tos o emesis energética, trauma cerrado. Y dentro de las no traumáticas, entonces encontramos otra subclasificación, que son las de malignidad, las de enfermedad y las idiopáticas. Dentro de las de malignidad, dentro de esta categoría, las no traumáticas son las que representan el número más alto. Las enfermedades, tenemos ejemplos como la sarcoidosis, la amiloidosis, la tuberculosis, y siendo la tuberculosis una de las etiologías más altas en los países en desarrollo. También tenemos como ejemplo la falla cardíaca, entre otras. Siguiente diapositiva, por favor. Ya para hablar de quilotórax congénito, hay que decir que es la causa más frecuente de derrame pleural en el periodo neonatal. Podemos ver que esta se puede encontrar asociada a traumatismos perinatales, también la podemos encontrar asociada a cromosomopatías, como puede ser el síndrome de Turner, trisomía 21, y también tumores torácicos. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la epidemiología, pues la epidemiología no es muy abundante en los datos, pero podemos decir actualmente que no tiene predilección ni por el sexo ni por la edad. También que la prevalencia, esta puede variar después de las cirugías cardiotorácicas entre el 0,2 al 1%. Y la tasa de mortalidad y morbilidad son aproximadamente del 10%. Siguiente. Bueno, continuando con la exposición, pues es muy importante conocer algunos puntos y es sobre la composición del quilo, su anatomía, su fisiología y su fisiopatología. Según la composición del quilo, pues la función primordial del conducto torácico va a ser transportar las grasas que absorben en el sistema digestivo y su composición normal va a ser grasosa. Sí, va a tener un contenido variable de proteína y de material linfático. Entonces, ya que las cantidades de kilo van a fluir a través del conducto torácico, estas van a ser grandes y las lesiones van a ser graves, ¿sí? Hasta producir una fuga mayor de 2 litros por día. Si esta anomalía no se tratase, pues podría aparecer agotamiento de volumen, de proteínas y de linfocitos, lo cual podría ocasionar alteraciones metabólicas graves hasta la muerte, ¿sí? El análisis de laboratorio pues revelaría un recuento elevado de linfocitos y cifras altas de triglicéridos. Manejan los triglicéridos mayores a 110 miligramos por 100 mililitros, que es casi seguro que se trate del quilotórax. Si el valor del triglicérido es menor a 50 miligramos por mililitro, va a existir un 5% de probabilidad de que sea un quilotórax. Y ya pues en muchas situaciones clínicas, el kilo se va a acumular lentamente debido a que la cantidad de grasa digestiva que va a fluir por el sistema digestivo va a ser baja ya después de un traumatismo o a través de una intervención quirúrgica ya mayor. Y así pues hace que su diagnóstico sea más complicado. Siguiente, por favor. Anatómicamente, pues el conducto torácico se va a originar en abdomen, desde la cisterna del quilo, que se encuentra a nivel de la segunda vértebra lumbar. Entonces va a entrar al tórax atravesando lo que es el diafragma, atravesando el diafragma a través del hiato aórtico y va a ascender
en el mediastino posterior, donde se va a encontrar la aorta torácica descendente a la izquierda y venásigos a la derecha. A nivel de la quinta vértebra torácica, pues el conducto torácico se va a inclinar hacia el lado izquierdo para entrar al mediastino superior y ascender así detrás del arco aórtico y la parte torácica de la arteria subclavia izquierda. Entra al lado izquierdo del esófago y la pleura izquierda hasta la entrada torácica. Finalmente, pues el conducto va a terminar abriéndose en la unión de las venas subclavias y yugulares internas izquierdas. Pues a pesar de esto, el conducto puede abrirse en cualquiera de las grandes venas cerca de la unión o dividirse en un número de depósitos más pequeños antes de la terminación. Es decir, que teóricamente, si la lesión o la obstrucción del conducto torácico a nivel inferior de la quinta vértebra dorsal daría lugar entonces a una aparición del quilotórax de localización derecha, mientras que en un punto superior de la quinta vértebra dorsal sería izquierda. Sí, y a la altura de la quinta vértebra entonces podría originar un quilotórax bilateral. Siguiente, por favor. Ya pues a nivel fisiológico es importante saber que el sistema linfático es una red importante para la circulación de líquidos por todo el cuerpo, ya donde su función principal va a ser mantener el equilibrio entre los líquidos intravascular e intersticial. Y a la vez, pues, su función va a prevenir la aparición de que se produzca edema. De esta forma, pues, la linfa va a mantener que la circulación de los linfocitos, de las inmunoglobulinas, a través del espacio intersticial, así facilitando, pues, la extracción de microorganismos extraños. El flujo basal de la linfa es de 1.38 mililitros kilogramos por hora y este va a aumentar en relación con las comidas. Si bien la circulación linfática es la principal vía de transporte hasta la circulación sistémica del colesterol y ácidos grasos de cadena larga, estos van a ser absorbidos del tracto digestivos. En cambio, los de cadena media y corta van a ser absorbidos directamente en el sistema portal, lo que podría pues tener la base del tratamiento médico del quirotórax. Siguiente, por favor. Y ya pues a nivel fisiopatológico, el principal mecanismo fisiopatológico va a ser la pérdida de kilo, ¿sí? Va a haber una disrupción de la integridad de la pared de los linfáticos debido a un daño directo, va a haber infiltración del tejido tumoral y va a haber ruptura de los vasos linfáticos debido a una elevada presión intraluminal secundaria o a una obstrucción en el volumen de la linfa. Los quilotórax de gran tamaño pues suelen producir hipovolemia debido a la gran pérdida de volumen, ¿sí? Ya que la rapidez con la que se produce la descompensación va a depender de la cantidad, de la velocidad y de la duración de la pérdida del kilo. Pues aquí es importante dar a conocer que la pérdida continua de proteínas, de monoglobulinas y de linfocitos T en el espacio pleural pues va a conducir a que se dé más rápidamente la inmunosupresión. Además de las funciones inmunes mediadas por linfocitos B, también se van a ver afectadas por el drenaje prolongado de kilo y estos factores van a predisponer al paciente a infecciones oportunistas. También existen casos descritos en la literatura de quilotórax transudactivos, principalmente secundarios a insuficiencia cardíaca, a cirrosis hepática, síndrome nefrótico, amiloidosis y a trombosis de la vena cava superior. Pero como tal, encontrar un estudio descriptivo donde refleje pues esta serie de casos de paciente con este tipo de derrame y que esté centrado en sus características bioquímicas sin pronóstico, pues no los hay. Siguiente, por favor. Bueno, ya para hablar de sus manifestaciones clínicas, entonces la sintomatología del quilotórax va a depender de tres aspectos: de la cantidad que se fuga del conducto, de la ocupación del espacio pleural por la linfa y también de su etiología. Usualmente la disnea va a ser el síntoma más importante con la tos, pues estas son manifestaciones comunes como nosotros conocemos del derrame pleural. La fiebre o el dolor pleurítico son menos comunes debido a que la linfa no irrita esta superficie. Como ya mi compañero lo nombró, el quilotórax se divide pues en traumático y no traumático. El traumático se suele desarrollar en 2 a 10 días posteriores a la lesión, mientras que en el traumático el inicio de los síntomas va a ser más insidioso. El
Hemitórax comprometido se puede explicar por la anatomía del conducto torácico, ya que las lesiones por encima de la quinta vértebra torácica van a dar lugar a un quilotórax izquierdo y las inferiores a ese nivel van a producir un quilotórax derecho. La pérdida rápida de kilo también la podemos asociar a hipovolemia y dificultad respiratoria a medida que el espacio pleural se expande y colapsa el pulmón, o en ocasiones la linfa se acumula en el mediastino formando una masa denominada o llamada quiloma. Cuando esta masa se va a romper dentro del espacio pleural, entonces nos puede producir hipotensión, cianosis y disnea grave. Los pacientes también pueden presentar desnutrición, como ya lo había nombrado mi compañera, debido a la pérdida de proteínas, grasas y vitaminas liposolubles. La depresión de electrolitos también nos puede llevar a una hiponatremia o hipocalcemia. Y en ciertas patologías, como el linfoma, la primera manifestación puede ser un quilotórax que se descubre de manera incidental en una radiografía torácica. También la pérdida significativa de monoglobulinas, linfocitos T y proteínas nos pueden resultar en una inmunosupresión con la consecuente predisposición a infecciones por agentes oportunistas en estos pacientes. Doctor, qué pena es que no me pasa la diapositiva. Si quieren pueden volver a dejarla de compartir y vuelven a compartirla, ¿les parece? Bueno. Suele pasar, no se preocupen, es parte de esta experiencia nueva. Lo importante es poder solucionar, ¿no? Creo que a todos, mírame a ver si puedes seguirla. Ya. Bueno, en cuanto a su diagnóstico, entonces la investigación del presunto quilotórax va a comenzar con la sospecha clínica, la cual va a ser fundamental, seguido de una radiografía de tórax que puede confirmar la existencia del derrame pleural, de una historia clínica en donde se va a tener en cuenta los antecedentes, puede ser de cirugía torácica, de vía central en vena superior u otros. La confirmación del diagnóstico se va a basar, como ya lo dijo mi compañera, mediante el análisis del líquido pleural, con la presencia de kilomicrones, seguido por la identificación del posible sitio de fuga, siendo fundamental establecer a veces la etiología. La prueba diagnóstica definitiva va a ser la toracocentesis con el análisis del laboratorio del líquido pleural. Entonces, en cuanto a los estudios de imagen, la radiografía de tórax va a ser uno de los métodos que va a estar con mayor disponibilidad, que permite pues, la identificación del líquido en el espacio pleural. Usualmente la toma de la placa se va a realizar en proyecciones postero, anterior y lateral, con el paciente ubicado en decúbito lateral. En los derrames libres, pues el ángulo costofrénico suele estar obliterado y el derrame descubre una curva ascendente o de derrame de agua. La cuantía de estos derrames puede ser muy variable, desde muy escaso contenido hasta extenso o masivo y afectar todo el hemitórax, provocando desplazamiento o no del mediastino en forma contralateral. En cuanto al análisis del fluido pleural, entonces el color del líquido o su aspecto puede ser muy engañoso, porque solo el 50% de los casos nos van a mostrar el clásico aspecto blanco lechoso que se debe al elevado número de leucocitos, mientras que otros van a ser de apariencia cerosa, seromática, amarillenta, verduzca, o solamente hemática, pues puede estar manchado con sangre después de un trauma grave, o que el paciente aún esté bajo ayuno, o también puede verse a desnutrición, por lo tanto, no se debe uno guiar por este criterio. Entonces, el análisis de laboratorio va a ser necesario, y el diagnóstico exacto del quilotórax se va a basar en la presencia de los kilomicrones en el líquido pleural. Sin embargo, en algunas ocasiones se demostró que la presencia de los kilomicrones en el hemitórax inmediatamente después de una comida se debe repetir el proceso de la toracocentesis después de varias horas de ayuno. Entonces, cuando no se dispone de la capacidad para demostrar la presencia de kilomicrones, va a depender de la cuantificación de los niveles de colesterol y triglicéridos en el líquido pleural. De esta manera, entonces, las concentraciones de triglicéridos mayores a 110 miligramos por decilitro o 1.24 milimoles por litro, y el colesterol menor a 200 miligramos por decilitro o 5.18 milimoles por litro van a ser diagnóstico de quilotórax, mientras que los niveles de triglicéridos menores a 50 miligramos por decilitro lo van a excluir.
Sin embargo, cuando el nivel de triglicéridos va a estar entre 50 y 110 miligramos por decilitro, se va a requerir de un estudio de lipoproteínas del líquido pleural. También cabe a veces, o es importante decir, que en algunas ocasiones el paciente se va a encontrar en ayuno prolongado y particularmente si se encuentra en estado posoperatorio, pues se puede que se omita el diagnóstico si solo se va a basar en la cuantificación de triglicéridos y colesterol. Entonces, en este caso sí es importante cuantificar los kilomicrones, ver si hay presencia o no de estos. Los pacientes en posoperatorio reciente de cirugía torácica o con derrame postraumáticos deben ser vigilados cuidadosamente, en particular aquellos con drenaje persistente a través de la sonda torácica. Además, también se puede determinar o se debe determinar las concentraciones de proteínas y LDH en el líquido pleural. En algunos estudios, pues se encontró que el 86% de los kilotórax, el líquido pleural iba a ser un exudado, mientras que el 14% un trasudado, lo cual, como ya sabemos, pues se evalúa mediante los criterios de Light, que es la tabla que tenemos a la izquierda. Y este último, o sea, el trasudado, se asocia con patologías como cirrosis, trastornos linfoproliferativos, cáncer de páncreas, lesión por radiación y pacientes sin alguna etiología aparente. Los niveles elevados también de LDH nos obligan a investigar por otras etiologías como cirrosis hepática. Otros métodos diagnósticos también para el kilotórax puede ser la linfagiografía, que es cuando hay una malformación linfática y puede ser útil también para localizar el punto de fuga del conducto torácico o el lugar de la obstrucción. La ingesta de una comida que contenga sudor negro también es una forma más sencilla y preferible a la linfagiografía para localizar el punto de escape de la linfa. Otro método también diagnóstico descrito es la realización de una toracocentesis 30 a 60 minutos después de la ingestión de una comida rica en grasa que contenga un colorante para lípidos. Entonces, si el derrame pleural va a ser un kilotórax, este líquido se va a tener del color del colorante tras la ingestión de esta mezcla. La TAC toracoabdominal es necesaria para excluir el linfoma en casos de kilotórax no traumáticos y para descartar lesiones malignas o adenopatías. En presencia o cuando hay adenopatías, se sugiere la realización de una toracoscopia o una toracotomía exploradora. En cuanto a sus diagnósticos diferenciales, entonces en función del aspecto, los principales diagnósticos van a ser el empiema y el pseudokilotórax. Entonces, para poder diferenciarlos, se realizan mediante una centrifugación del líquido pleural. Entonces, en el empiema, al centrifugar este líquido, el fluido va a permanecer uniforme, en el kilotórax. Mientras que en el empiema va a haber un sobrenadante claro que se desarrolla. Cuando los cristales de colesterol entonces van a ser los responsables de la turbidez del líquido, con el caso de los pseudokilotórax, esta va a desaparecer cuando vamos a añadir 1 a 2 mililitros de éter etílico a la muestra. Sin embargo, si los responsables van a ser los kilomicrones o los complejos de lecitina, la turbidez no va a desaparecer. Los pseudokilotórax pueden tener niveles de triglicéridos en el líquido pleural tan altos como los kilotórax. Además, algunos derrames pleurales en pacientes con hipertrigliceridemia pueden tener niveles muy elevados de triglicéridos sin kilomicrones. Por eso, en ausencia de estudios de lipoproteínas, va a ser necesario considerar 2 criterios de diagnóstico más aparte del nivel de triglicéridos, que va a ser la relación de colesterol pleura-suero. Cuando es menor a 1, vamos a excluir los pseudokilotórax, y cuando es mayor a 1, se dan pacientes con presencia de hipertrigliceridemia. Bueno, y ya para terminar con lo que es el tratamiento del kilotórax, entonces la literatura nos dice que, bueno, aunque hay pocos datos respecto a esta patología, nos dice la literatura de que del 25 al 50% de los pacientes pueden tener una resolución espontánea del kilotórax, pero el porcentaje restante sí va a necesitar ya sea de un tratamiento, sea clínico o sea quirúrgico, ¿sí? Nos ofrecen 4 alternativas por las cuales nosotros le podemos dar tratamiento al paciente que presente kilotórax. Como vemos aquí, entonces tenemos la terapia conservadora. Aquí nosotros vamos a encontrar que pues al paciente se le va a hacer la toracocentesis, tanto diagnóstica como terapéutica. Al paciente se le debe suministrar, bueno, principalmente lo que es la nutrición. Aquí se le va a administrar al paciente triglicéridos de cadena media,
se le va a eliminar lo que es la vía oral y pues también vamos a hacer, bueno, se le va a hacer también alimentación parenteral total y se le va a dar uso a lo que es la somatostatina, que pues ya más adelante lo vamos a explicar. Otras opciones que tenemos es la quimioterapia y la radioterapia, pero estas dos opciones están indicadas principalmente para el paciente a quien se le ha demostrado que pues, su quilotórax está relacionado con enfermedades tumorales, ¿sí? O cuando digamos no, se puede también combinar con terapias como lo es la cirugía, pero se debe tener en cuenta eso, que esas dos medidas son principalmente para situaciones cuando se sospecha o cuando hay evidencia de presencia de tumores. Y la otra alternativa es la cirugía, que pues se hace principalmente cuando no tenemos respuesta al tratamiento conservador o al tratamiento clínico, o también se hace como complemento a esto. Siguiente. Siguiente. Espérame que se vuelve a trabar. Si les toca de pronto salir de la presentación y volver a recargar exacto, la diapositiva. No hay problema, muchachos. Vamos bien. Muy bien, está muy bien, muy claro todo. Bueno, entonces, hablando de la terapia conservadora, como les había dicho, aquí se basa principalmente en lo que es la nutrición. Al paciente se le va a eliminar la vía oral, se le van a disminuir lo que son la ingesta de grasas y por medio de nutrición parenteral se le va a suministrar triglicéridos de cadena media. ¿Por qué? Estos triglicéridos se han demostrado que lo que hacen es disminuir la cantidad del kilo y por lo tanto se va a disminuir el flujo que voy a tener y también se va a disminuir la fístula y esto también va a promover el buen cierre del conducto torácico. Otra medida que se utiliza es el drenaje del espacio pleural. Se usa, como dije, de forma diagnóstica y también de forma terapéutica. Tenemos que conectar al paciente. Dice que se usa un método de sello de agua. Y bueno, también lo que se busca aquí es favorecer principalmente la expansión pulmonar, ¿sí? Para evitar y favorecer que se dé el cierre de la fístula. Y recientemente se ha venido utilizando lo que es la somatostatina. La somatostatina es un inhibidor de secreciones tanto gástricas como pancreáticas, como biliares y así también como intestinales. Entonces dice la literatura que cuando se inhiben estas secreciones se va a disminuir también lo que es el flujo del kilo y por lo tanto esto también va a favorecer lo que es el cierre de la fístula. Ahora, pues viendo en dosis, esto se va a suministrar en adultos en 3.5 microgramos por kilogramo hora y en niños se va a dar de 1 a 4 microgramos por kilogramo por minuto por vía intravenosa, ¿sí? Siguiente. Bueno, en cuanto a la terapia quirúrgica, la literatura dice que pues no hay un consenso y no hay unos datos claros en donde me estipulen en qué momento se debe hacer la terapia quirúrgica, ¿sí? También se debe tener muy en cuenta de que tampoco se debe permitir que el paciente avance y que pues las condiciones de él empeoren. Entonces, hasta el momento lo que se ha dicho es que se debe realizar un tratamiento clínico, un tratamiento conservador por 2 semanas y que luego de las 2 semanas, si no hay respuesta, entonces ya vamos a proceder a un tratamiento quirúrgico. Para las indicaciones tenemos que el tratamiento quirúrgico se implementa, digamos, cuando tenemos que el paciente, a pesar del tratamiento clínico, sigue drenando. En el caso de los niños, que siga drenando 100 mililitros por año de edad, o personas o en adultos que estén drenando más de 1.500 mililitros por día, ¿sí? Estos pacientes, si continúan drenando esto, a pesar del tratamiento clínico que se le ha hecho, tiene indicación quirúrgica. Pacientes que tengan un empeoramiento del estado clínico por un desequilibrio hidroelectrolítico, también se les hace indicación quirúrgica. Los pacientes a los cuales, a pesar de que se les haya hecho un drenaje del espacio pleural por medio de toracocentesis, y a pesar de eso no haya tenido reexpansión pulmonar, se les hace cirugía. Y los pacientes que tengan sospechas de tumores o que tengan evidencia de tumores, también se les somete a cirugía. En cuanto a las técnicas, aquí vemos varias técnicas que se usan.
La literatura decía que una vez se haya, digamos, logrado drenar así por toracocentesis, también se busca que se le pueda hacer pleurodesis a los pacientes usando talcos, pero la técnica que más se usa, la técnica quirúrgica, es la ligadura directa del conducto torácico, ¿sí? Otra cosa que debemos tener en cuenta, bueno, el uso de esta técnica ha llevado a una reducción del 15 al 50% de la mortalidad de estos pacientes, y debemos tener muy en cuenta, y es que los pacientes a los cuales se le ha demostrado tienen sospecha de masas tumorales, esos pacientes no van a tener buena respuesta con respecto a la ligadura, sino que a estos pacientes se le debe añadir la terapia de la radioterapia o de la quimioterapia, y en combinación con la técnica de la ligadura directa ya el paciente va a mostrar una mejor respuesta al tratamiento. Siguiente. Ya aquí, como vemos, tomamos este flujograma que pues nos va a orientar un poco más en cuanto a la conducta que debemos tomar respecto al paciente. Entonces, una vez ya hayamos hecho la toracocentesis y sepamos que el paciente se le hizo el diagnóstico del kilotórax, se le hace el drenaje y vamos a empezar el tratamiento clínico, como se había dicho. Como dije, no es que esté estipulado que sean 2 semanas, sino que se ha venido haciéndolo así. O sea, que el tratamiento clínico se haga por 2 semanas y pues han mostrado buenos resultados. Entonces, se esperan las 2 semanas que se haga el tratamiento clínico, en donde el paciente va a estar en ayuno, se le va a hacer nutrición por vía parenteral, se le van a suministrar los triglicéridos de cadena media. Entonces, luego de las 2 semanas, si yo veo que el paciente sigue drenando y que el drenaje es mucho más de 500 mililitros por día, entonces ya se debe pensar en una opción quirúrgica, como dijo ahorita, que la principal vaya a ser la ligadura del conducto torácico, ¿sí? O que pues en su caso se puedan usar otras técnicas. Ahora, si yo tengo que el paciente está drenando, pero la cantidad es menos de 250 mililitros por día, entonces se debe esperar una semana. Si el drenaje se detiene, entonces se retira la sonda de toracostomía. Pero si el drenaje continúa, debemos evaluar 2 cosas. Si el paciente se encuentra estable o se encuentra inestable. Si se encuentra inestable, entonces se va a proceder a una realización de una derivación pleuroperitoneal, que lo que hacen es poner como una sonda de la pleura hacia la cavidad peritoneal con una válvula unidireccional, pues con el fin de que lo que se está drenando en la cavidad pleural pueda ir y drenarse en la cavidad peritoneal y de esta forma pueda ser eliminado. O si el paciente se encuentra estable, entonces ya se procede a toracotomía para posterior ligadura del conducto. Y como ya venía diciendo ahorita, si el kilotórax es de origen maligno, se encuentra relacionado con tumores o con procesos tumorales, ya se opta por la opción de una realización de una radioterapia o quimioterapia. Siguiente. Bueno, no, muy interesante todo. Quisiera como retroalimentarles un poco el caso. Esto es una paciente femenina de 46 años que consultó básicamente por un cuadro de sintomatología respiratoria y se documentó un derrame pleural izquierdo. No había aparentemente ningún antecedente oncológico, de trauma o de algún procedimiento que hubiéramos relacionado con una posible lesión del conducto torácico. Y ante ese derrame, pues la opción era que el paciente pudiera tener alguna patología pleural secundaria, algún proceso infeccioso. Inmediatamente ante la indicación del estudio, se lleva a una toracoscopia y pues la evidencia, y creo que fue el objetivo de este video, y podemos nuevamente rodarlo completamente, es para comentarles
que la sorpresa es encontrar ese derrame de esas características, ¿no? Un derrame lechoso, blanco. O sea, esto es algo que no se les va a olvidar nunca y por eso creo que es importante que lo vean, que podamos hacer este ejercicio, no solamente en la parte teórica, que es muy importante, pues un kilotórax, pero sino la experiencia de ver cómo es, como si fuera leche, pero miren que es un derrame completamente acuoso, no es el empiema que uno ve pues con fibrina, con detritos, y una vez dejamos el drenaje, pues el paciente debe ser pues manejado integralmente. Entonces, esa sería como la explicación del caso, que me parece súper interesante y pues felicito al grupo de haberlo escogido. Continúen, por favor. Ya, doctor, eso es. La bibliografía, porfa, ¿tienen ahí? Dígame. Sí, tranquila, Catalina. Perfecto, pasamos a la bibliografía. Tenemos pues artículos recientes y revisión reciente, me parece pues muy interesante. En todo caso, pues al final pues quiero como retroalimentarles, perfecto, si quieren ya podemos salir de la presentación. Que es un reto para nosotros, el tema del diagnóstico y del abordaje de un kilotórax, pues es un reto. ¿Por qué lo digo? Porque pues si uno estudia el tema y le presentan este ejercicio, pues usted tiene toda la información clara y seguramente lo primero que usted va a ver cuando tenga un derrame pleural, independientemente de la causa, y usted se leyó en kilotórax, va a decir, tengo que descartar un kilotórax, ¿cierto? Eso es algo que es por simplemente comportamiento humano, ¿sí? La proximidad del conocimiento con el evento. Pero cuando usted ya entra en la práctica, usted no va a pensar de entrada que un paciente tenga un kilotórax. Las causas más frecuentes de derrame pleural, y eso lo vamos a ver en la clase de derrame pleural, pues implica primero procesos infecciosos, procesos sistémicos, trauma, y bueno, y ya empezamos a hacer unos estudios específicos. Entonces, cualquier paciente que se enfrente a un derrame pleural, pues se debe abordar como un derrame pleural, una historia clínica completa, unas imágenes diagnósticas y si es posible, pues hacer la toma de líquido, una toracentesis. Esa toracentesis, pues cuando se vea la característica blanca o lechosa, siempre hay que pensar que puede ser un kilotórax. Lo que pasa es que algunos empiemas en fase 5, según Light, es decir, que están libres, pueden ser así, blancos. Entonces, ay, el paciente tiene un empiema, doctor, hay que operarlo y pues por razones que no tengo que explicar, de pronto no somos muy rigurosos en el estudio del líquido, porque debería hacerse, y ese líquido que se saca como lechoso, se debería mandar a estudio citoquímico. Entonces, el estudio citoquímico pues incluye las proteínas, la LH, el recuento celular, pero no se le miden los triglicéridos en algunos lugares como protocolo. Entonces, si se enfoca ante un posible derrame paraneumónico empiematoso, el estudio muestra eso, no se le hace triglicéridos, pues el paciente queda estigmatizado como un empiema. Y es ahí en donde muchas veces nosotros entramos a resolver los empiemas, resolvemos, limpiamos, nos llama la atención que está muy libre, dejamos nuestro drenaje y el paciente al siguiente día drenó 1000, al tercer día drenó 1500, al cuarto día 2000 y el paciente pues comiendo normal porque la cirugía torácica en principio no tendría por qué contraindicar la ingesta de alimentos o la dieta debe ser normal, no es una cirugía digestiva en principio. Entonces ya es ahí en donde, por ejemplo, esta es experiencia que le quiero contar en los pocos casos que hemos tenido. Yo he tenido en estos 16 años pocos casos en la ciudad, pero los he tenido. Pero siempre hemos tenido como ese primer diagnóstico inesperado de que estamos ante una infección o un empiema y lo que terminamos encontrando es un kilotórax. Entonces, pues esa es como mi reflexión muy constructiva. No es que yo me la sepa toda ni me ha faltado. Epidemiológicamente, pues uno tiende por ahí. Y cuando yo conozco al paciente, pues ya el paciente, como sucede, nosotros no somos una especialidad de presencia permanente en servicios y no somos interconsultantes por la complejidad, pues encontramos ya pacientes estudiados y ya direccionados con esos diagnósticos y pues tomamos una tomografía y vemos el derrame complicado, loculado, o entonces ya uno dice, pues hay que resolverlo y nos encontramos ante este diagnóstico después. Entonces, pues ese sería como mi aporte, mi reflexión. Tuvimos un caso en el hospital de un paciente que hizo un kilotórax bilateral y se manejó como un empiema bilateral y él tenía una enfermedad autoinmune, fue un caso súper difícil, terminamos haciéndole manejo quirúrgico y pues lo que se terminó concluyendo es que se consideró primero una causa idiopática y después se consideró que tenía una linfangitis por su enfermedad autoinmune que pues se manifestaba con un kilotórax muy joven, muy complicado.
que además tuvo tuberculosis después. O sea, eso, pues esto de la práctica es bastante complejo. Con respecto al manejo quirúrgico, pues aparte del diagnóstico inicial, cuando entramos pensando en decorticar y hacer pleurectomías, pues lo que ya haríamos, que es el cierre del conducto torácico, lo que se hace, pues el paciente se le da primero su opción de manejo médico. Si no hay respuesta, pues ya uno considera la cirugía y la ligadura. La ligadura generalmente la hacemos del lado derecho. El conducto torácico se encuentra en ese nivel, en la parte torácica, entre la aorta y el esófago. Y se le pide al paciente que antes de la cirugía haga ingesta de grasas. Se le puede dar algún tipo de comida grasosa o alguna sustancia que genere producción de grasa para que durante la cirugía podamos, pues, encontrar dilatado el conducto torácico. Inclusive hay que cortarlo y verificar que haya salida de líquido blancuzco para producir la ligación proximal, ¿no? La que viene en la parte abdominal. Entonces, lo que normalmente hacemos nosotros es que le pedimos crema de leche antes de la cirugía, 1 o 2 horas antes, que tome un contenido de 500 centímetros de crema de leche, que eso es grasoso, y eso nos va a ayudar durante el procedimiento a identificarlo y a ligarlo por toracoscopia. Estoy buscando ahora un video interesante del tema y pues desafortunadamente no lo pude tener a la mano, pero me comprometo, porque pues quiero igual mostrarles imágenes locales, imágenes de nuestra experiencia en Cúcuta y en Colombia. Entonces tengo un caso muy interesante del doctor Mauricio Velázquez, que es el director de cirugía y cirujano torácico y jefe de la unidad de cirugía torácica de la Fundación Valle de Lili de Cali. Entonces me comprometo para la próxima clase mostrarles ese video de cómo se hace la ligadura. Yo los que he hecho no les he grabado video. Entonces por eso siempre les digo a ustedes que valoren mucho este trabajo que no es por figuración ni por protagonismo, sino todo esto de las fotos, los videos, todo lo que estamos haciendo en las páginas, en las redes. Realmente pues es un trabajo para ustedes, muchachos, de verdad, con mucho cariño. Hay unas preguntas. Una compañera me pregunta respecto a la manifestación clínica del quilotórax mencionado. Un momentico, me organizo mejor porque no estoy leyendo bien el chat. Ahora sí. Permítanme. Entonces, primero, respecto a la manifestación clínica del quilotórax mencionado, la produce debido a que puede llegar a causar algo parecido a una pericarditis constrictiva, o como tal la causa. Pues lo que sucede normalmente con un quilotórax, pues es que si hay un derrame pleural quiloso, pues lo que haría un derrame pleural es una restricción pulmonar, y esa restricción pulmonar pues tiene sus síntomas: disnea, ahogo, puede producir tos, puede producir dolor. Y pues si este derrame llega a ser lo suficientemente grande, pues empieza a comprimir el mediastino y a hacer efecto compresivo mediastinal, como un derrame masivo, como un hemotórax masivo, en ese caso un quilotórax masivo. Y en ese caso es donde se podría encontrar manifestaciones que podrían asemejarse a una pericarditis, porque hay compresión del mediastino, colapso cardiovascular, y eso se podría asemejar a la pericarditis. Pero en principio lo que uno espera más son sintomatologías relacionadas con derrame, disnea, ahogo y tos. No sé si la pregunta quedó clara, Carl. Antes, para seguir con el resto del grupo. Listo. Además, me pregunta también respecto al flujograma presentado, el manejo cuando se esperan 2 semanas de tratamiento basado en el ayuno, la nutrición parenteral y el drenaje, como lo menciona el algoritmo. En el caso del origen maligno, una vez si el paciente pasa a iniciar radioterapia, depende del volumen del drenaje, también es bajo. Sí, o sea, básicamente, cuando uno tiene el diagnóstico, pues uno de entrada, independientemente de la causa, la primera opción es el manejo médico, y es suspender la vía oral y comenzar nutrición parenteral. Y estos son 2 semanas juiciosos. El 80% de los pacientes con este manejo médico, básicamente los drenajes bajan de 1.500, 2.000 al día a 0, y después de las 2 semanas lo que hacemos es reiniciar nuevamente la dieta, y si ya no hay drenaje, pues uno asume que el proceso fue tratado con este tratamiento, independientemente de la causa, ¿no? Si es maligno, si es por trauma. Ahora, cuando uno ya de entrada entiende que el paciente tiene un quilotórax, que tiene un tumor en el mediastino, que tiene un linfoma, y pues está en manejo médico, pues a pesar del manejo médico, uno debería pues considerar la valoración en esas 2 semanas de tiempo del oncólogo, y en principio, y si es necesario, del radioterapeuta,
para que en el mismo tiempo se pueda ofrecer ese tratamiento como usted me pregunta. Eduardo me pregunta, tengo una inquietud, ¿qué utilidad tiene el índice de Gasa en el diagnóstico diferencial de tirotórax? El índice de Gasa, ¿me podrías aclarar un poquito? ¿Tienes alguna referencia? El índice de Gasa, ¿tienes por ahí? No sé si alguno de ustedes... Eduardo, ¿estás ahí? ¿Puedes hablar, por favor? Sí, sí, señor. El índice de Gasa es una clasificación etiológica de la citis, en donde se puede medir el gradiente ceroacítico de la albúmina, Sí, sí, sí. de Gasla o Gasa. Por lo menos yo no lo conocía en tórax, no lo usamos. Para nosotros es fundamental, pues, como ya les contaba, ante un paciente que llega con sintomatología, le encuentras un derrame pleural y deberías abordarlo como todos los derrames pleurales con una toracentesis diagnóstica y la toracentesis te muestra un líquido blanco. Uy, Dios mío, ¿qué es esto? Y si en tu mente, uy, yo estuve en la clase con el profe Marcel y hablamos de kilotoras que puede dar derrame blanco, entonces en estos pacientes uno ya de entrada lo que debe hacer más que ese índice es la medición de triglicéridos y colesterol del líquido pleural, porque ese parámetro nos va a decir si es un kilotoras o un pseudo kilotoras y poder direccionar el manejo, pero no el índice. Bueno, es más o menos la idea. No sé si Eduardo pude responderte. Sí, sí, lo que pasa es que pues aquí hay una tabla donde dice clasificación etiológica de la citis y ponen, si no estoy mal, creo que se toma líquido de acítico, Sí. hace una punción y se compara con el Gasla, sí. gradiente. Claro, se hace una Sí. relación, pero es para citis, como tal, ¿no tiene alguna aplicación para kilotoras específico? No veo acá, en la referencia que Ah, me mandaste. no le abre el link, profe. Sí, no, ya lo estoy mirando, ya lo estoy viendo, claro que sí. Pero Ah, ok. estoy preguntándole si hablan específicamente de este índice y kilotórax. No lo veo acá, teratoma. No. Pues es el gradiente de, digamos, la relación albúmina. Sí, lo que nosotros usamos es en el diagnóstico del derrame pleural los criterios de Lai para clasificar exudado y transudado. Y un kilotórax sería un exudado. Y ya ese exudado usted empieza a hacer diferenciación si es linfocítico, neutrofílico o eosinofílico y ver las características bioquímicas, en este caso los triglicéridos, y sería un kilotórax. Realmente este índice no lo utilizamos. Bueno. Ah, bueno, listo, ok, Sí, doctor. no, Es, pero muy es bien, más para sí. no, exacto, y le agradezco el aporte, buenísimo, lo voy a dejar aquí abierto para revisarlo con más calma, pero no es algo que yo les pueda decir, no, tienen que hacer el GASLA para el derrame pleural, no, en principio no, solo para citis, y pues en ese escenario, aunque soy cirujano general, pues no estoy muy activo y no quisiera de pronto desinformarlos. Bueno. Listo, profesor, muchas Listo. gracias. No, a ti muy bien. A ver, ¿qué otra pregunta? Muy bien, está muy interesante la discusión. ¿Qué otra pregunta tienen, muchachos? Bueno, entonces, los felicito, me gustó mucho la presentación, es un tema muy interesante, espero que hayan podido ver el video me parece que es fundamental para poder nosotros entender qué es un kilotórax, si uno no lo ve y si uno no ve las características del drenaje y la cosa, pues que es blanco y que sale porque es tan blanco, pues eso lo lee uno y eso es como una anatomía, por más que usted la lea, si usted no lo ve, pues no lo entiende. Entonces, esa sería como mi primera consideración dentro de lo que hemos hablado de este tema. Aprovecho antes de cerrar la clase para hacerles una invitación. Esto ya está. Sería el próximo lunes, específicamente estamos tratando de cuadrar porque quisiera tener un invitado para esa presentación. El lunes a las 7 de la mañana. Permítanme un momento. Ya les hago acá. Entonces, esto es como los programas de televisión, muchachos. Toca hacer la publicidad. No me quiere abrir, hombre. Deciden que el problema no solamente son ustedes con la pantalla, también me pasa a mí.
Vamos a ver si ahora sí. Sí. Bueno, muchachos, no sé si todos logran ver la imagen. Sí, señor. Bueno, entonces la idea es que el lunes a las 7 de la mañana espero con Alison, Dayana, Nini, Paola, hablarles del síndrome de vena cava superior, un tema súper interesante. Tenemos muchas incidencias aquí en Cúcuta, norte de Santander, y pues espero tenerles un invitado que es un colega profesional que maneja mucho este tema para que nos cuente un poquito la experiencia. Entonces, me apasiona mucho poder hablarles. Entonces, esa sería la invitación, lunes 7 de la mañana, pero pues con el grupo les estaremos confirmando en el fin de semana y seguramente, como siempre, les mandaremos el enlace, les mandaremos la conexión y pues me hace muy feliz que podamos estar. Bueno, en todo caso, muchas gracias a todos. No hay más preguntas. A ver, vamos. Ah, sí, hay dos preguntas aquí. Déjeme, yo vuelvo nuevamente a retomar el tema porque, bueno, me ha gustado porque la gente ha estado como motivada a charlar. Dice por aquí. Listo. Dice, doctor, además de lo mencionado de que piden estudios químicos como triglicéridos, otra cosa se podría hacer para diferenciar el enfisema del clotórax. Desde el punto de vista imagenológico, Carl, no dentro de una clínica básica, o sea, usted tiene un paciente que tenga enfisema y que tenga quilotórax, pues como derrame pleural sintomático podrían compartir los síntomas. ¿Qué puede tener un enfisema? Respuesta inflamatoria. Fiebre, leucocitosis, calofríos, un proceso infeccioso en la evolución, mientras que el quilotórax puede ser algo más inespecífico dentro de la clínica, como considerando la clínica. Segundo, entrando ya al diagnóstico imagenológico, pues un derrame pleural, un hemotórax, un quilotórax, un enfisema, un derrame, todos los derrames pueden tener escenarios de estar libres, a estar loculados, pero radiológicamente usted no los puede diferenciar, hasta el maligno. O sea, yo, con mucho respeto a los radiólogos, ellos no pueden hacer diagnósticos patológicos o histopatológicos con una imagen. ¿Sí? Ellos pueden sugerirlo altamente, con una alta probabilidad y con mucha experiencia, pero al final, para uno poder hacer el diagnóstico del quilotórax, es poder acceder al líquido y hacer el diagnóstico bioquímico. ¿Sí? Ahora, ¿qué otro factor? Pues el enfisema, como veremos en derrame pleural, es un exudado que no es linfocítico, sino es neutrofílico y puede haber recuento de leucocitos alto y generalmente pueden encontrarse gérmenes, aunque hay enfisemas asépticos. Entonces, sí existen grandes diferencias entre los dos desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista analítico, bioquímico. Desde el punto de vista imagenológico puede haber signos inespecíficos. No sé si fui claro con la respuesta. Bueno, en todo caso, pues muchachos, si no hay más preguntas, bueno, gracias, ¿no? Gracias a ustedes por la motivación. Me alegra mucho que les haya interesado y la mejor forma para un coordinador de una ponencia es que haya inquietudes y preguntas. Entonces, feliz día a todos, muchas gracias. Nos vemos entonces. Gracias por asistir y seguimos en este proceso académico. Bueno. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.